Bueno, hoy vamos a hablar del sistema facial. No es lo que uno piensa cuando piensa en fascia en la cara. Estamos hablando de un sistema interno, ¿sí? Tridimensional, ¿sí? Que nos envuelve por dentro. Básicamente está formado por colágeno, por elastina, por miofibroblastos y por sustancia fundamental. Es uno de los 4 tejidos de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, para ubicarnos, cuando uno come un asado, vamos a salir un poquito de la ciencia para que nos vayamos entendiendo. Cuando uno come un asado, la parte que recubre el vacío, esa parte dura, rígida, sí que es muy difícil de cortar, bueno, eso es una fascia, ¿sí? Es una fascia envolviendo un tejido muscular. Pero no es que el sistema facial se ocupa solamente de los músculos, ocupa todos los sistemas y es una única fascia. Por tanto, la comunicación entre los sistemas va a ser totalmente notoria y totalmente clara. Cuando una fascia envuelve un músculo, no solamente envuelve a un músculo en sí, envuelve las miofibrillas, envuelve los fascículos, envuelve a los tendones, y de ahí la continuidad facial hace que o continúa con la cadena muscular o continúa a nivel visceral, ¿sí? Porque también tenemos fascia a nivel visceral. Todas las envolturas de nuestros órganos, ¿sí? Es tejido facial. Nuestro famoso peritoneo es tejido facial. Las pleuras son tejido facial, ¿sí? Y básicamente por eso es tan importante la conexión entre todo el sistema. ¿Qué quiero decir con esto? A veces una afección a nivel superficial va a generar alguna alteración en lo profundo y a veces alguna alteración en lo profundo va a generar una alteración a nivel superficial. Dicho esto, al tener semejante contigüidad y continuidad, vamos a dejar claro que una afección en el pie puede generar un dolor en el hombro derecho, ¿sí? O en el hombro izquierdo. Una afección en la cabeza o en la fascia meningea, por ejemplo, puede generar una alteración en la rodilla, ¿sí? Porque básicamente es un único tejido que de acuerdo a cómo esté y dónde esté, tiene una diferencia de conformación que el cuerpo decide según lo que va a hacer. ¿Qué quiero decir con esto también? No es lo mismo una fascia toracolumbar, ¿sí? Donde el tejido es muy denso, muy grueso, con mucha carga protectiva, que un tejido pleural donde lo que hace es lubricar el líquido que se genera entre las capas del pulmón. Entonces, de acuerdo a cómo esté, se va a llamar diferente y va a tener diferente función, pero es una única fascia. Cuando dan un ejemplo para expresar mejor lo que es la fascia, hablamos muchas veces lo que hacen es cortar una naranja, hace una disección de una naranja. ¿Por qué? Porque cuando uno corta la naranja, ven la primera capa blanca que aparece es una fascia superficial. La fascia superficial que a medida que vamos bajando hacia el centro de la naranja, ven que la pulpa está dividida por tabiques. A nivel facial es lo mismo. Y genera diferentes divisiones cada vez más pequeñas donde llega al final donde también es fascia, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la conformación va cambiando de acuerdo a dónde estamos, pero es una única fascia que nos recorre por todo el cuerpo. Es como si fuese un traje de neopren que tenemos metido dentro de nuestro cuerpo. Que ojalá fuese solamente un traje de neopren. Tiene diversas funciones. Tiene funciones proprioceptivas, sensoriales, transmite fuerzas, tiene células del sistema inmune, que no lo habíamos nombrado. Entonces es sumamente importante el tejido facial. Y no es que solamente se estira la fascia. Uno por ahí piensa que el trabajar la fascia tiene que ver con estirarla y generar que el estiramiento de la fascia haga que nuestros sistemas musculoesqueléticos funcionen mejor. Bueno, es bastante más profundo que eso. En general, lo que se busca es un remodelado facial que no lleva 3 días, 4 días, 5 días. Un remodelado facial genera que el cuerpo vuelva a estar en condiciones después de un año de trabajo. Por eso hay que tener en cuenta muchos factores para trabajar sobre la fascia. Hay que tener en cuenta sus propiedades, hay que tener en cuenta el tipo de alimentación que tiene el paciente, hay que tener en cuenta la capacidad de movimiento que tiene ese paciente y simplemente poner de acuerdo a ese paciente las cosas como para que el remodelado facial comience a partir del tercer día. Hoy se sabe que el 13% de cada tejido es fascia. En un individuo común, entre 18 y 23 kilos de fascia, ¿sí? La implicancia de la fascia es muy clara y sobre todo
hasta hace un tiempo desconocida. Hay una cuestión sumamente dejada de lado que tiene que ver con que el sistema facial tiene muchos receptores. Tiene receptores de presión, receptores tacto, receptores de movimiento, ¿sí? Entonces todo el tiempo está informando a nuestro cerebro las cosas, cómo están las cosas internamente. Entonces a nivel interoceptivo genera una importante fuente de información para que nuestro cerebro interprete cómo estamos. Entonces, el entrenar la fascia es también entrenar la interocepción. Lo que hablamos en el podcast anterior tiene que ver con la integración de nuestro cuerpo a nuestro cerebro y el trabajo interno que hace que nuestro sistema parasimpático se active mucho más fácilmente. Es el que nos da la calma, el que nos relaja, ¿sí? Por otro lado, está gobernada básicamente por el sistema simpático. Hay más inervación simpática que parasimpática. ¿Qué quiero decir con esto? Hay algo que se llama estructuras que son los miofibroblastos, que son una especie de musculatura lisa, ¿sí? Que depende del sistema nervioso autónomo. Esa musculatura lisa, como depende más del simpático, cuando nosotros estamos alterados, nerviosos, preocupados, van a tensarse. Al tensarse, esa fascia empieza a perder lubricidad, empieza a perder movimiento, empieza a perder deslizamiento. Entonces, nuestros movimientos van a ser cada vez más rígidos. Entonces, puede ser que nosotros entrenemos a la hipertrofia a nivel muscular, pero si nuestro sistema facial no nos permite movernos bien porque nuestro sistema simpático está más arriba, también vamos a tener muchas limitaciones. Entonces, van de la mano. No podemos entrenar la musculatura por un lado, la fascia por el otro, porque la fascia termina siendo parte de lo mismo. Uno tiene un vientre muscular que termina en un tendón que se inserta en un hueso. Bueno, la parte tendinosa es fascia, ¿sí? Es colágeno tipo 1 en general, que es el más abundante. Entonces, hoy en día donde se utiliza muchos suplementos, colágenos, ácido hialurónico y otros suplementos más, también hay que entender por qué tenemos que utilizar este tipo de cosas o si es realmente necesario utilizarlos, ¿sí? Entonces, primer barrera ante la inmunidad, el sistema facial, porque también tiene macrófagos, tiene adipocitos, tiene eosinófilos, tiene estructuras del sistema inmune. Entonces, si nosotros nos defendemos como primera barrera con el sistema facial, ya tenemos una preocupación menos. Pero también tenemos que tener en cuenta que el sistema facial está inervado mayormente por la parte simpática. Entonces, cualquier alteración en nuestro día a día que genere aumento de tensión va a hacer que nuestro sistema facial se retraiga, se tense, pierde lubricidad, pierde agua y se ponga más limitante en cuanto a nuestros movimientos. Por eso es cuando en el día a día uno siente que, no sé, el día que anda nervioso, preocupado, ansioso, la fascia retrae. Tenemos muchos más dolores cuando andamos preocupados y nerviosos que cuando no estamos de esa manera. Tengan en cuenta también que la fascia está rodeando también el sistema digestivo, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el peritoneo, las vainas que generan cada estructura visceral en sí, también es fascia. Entonces, alguna alteración en el intestino puede generar un dolor dorsal, por ejemplo, ¿sí? Porque las fascias también están sostenidas por la columna. Hay alguna estructura ósea que la está sosteniendo. En la consulta uno ve todo el tiempo dolores viscerales que aparece con un dolor inespecífico en la columna dorsal, por ejemplo, ¿sí? Entonces ve que cuando uno trabaja la columna dorsal, el paciente no resuelve. Después trabaja a nivel visceral y la lumbalgia desaparece. Entonces, básicamente lo que está mostrando ahí la relación del sistema visceral, el sistema musculoesquelético y el sistema facial. Una buena lubricidad, una buena sustancia viscoelásticas hacen que el deslizamiento del plano se genere y la disminución de la tensión haga que las compensaciones que se generen sean menores. Por tanto, generar una buena lubricidad, un buen deslizamiento entre planos, ¿sí? Un buen comportamiento viscoelástico del tejido hace que una lumbalgia que supuestamente venía del sistema musculoesquelético, traccionando la fascia o mejorando el sistema facial desde lo visceral, el paciente revierte, ¿sí? También uno ve casos donde, por ejemplo, ¿sí? El paciente dice, no, a medida que se acerca la menstruación, tengo dolores lumbares bajos. ¿Sí? Es bastante habitual esa consulta. Y básicamente, ¿por qué? Porque el órgano se inflama, se llena de sangre, la atracción facial es mucho más lógica, mucho más clara. Entonces, lo que está mostrando ahí, que el sistema facial y el sistema musculoesquelético están íntimamente relacionados y generalmente se relacionan con el sistema facial. Entonces, cuando uno estimula un sistema, está indirectamente estimulando el otro. Por eso es tan importante el equilibrio de los sistemas, que es lo que hablamos de la osteopatía en general. Cuando uno equilibra un sistema, estás trabajando sobre el otro y viceversa, ¿sí?
mayor equilibrio, mayor regulación, mayor bienestar. Bueno, dentro de lo que es el sistema facial tiene sus propiedades. Un poco estuvimos deslizando algunas cosas como para que vayan entendiendo por dónde viene, pero hay propiedades que son claras y deben ser nombradas. Primer principio, la viscoelasticidad. ¿Qué quiere decir con esto? Es la capacidad que tiene el tejido de deformarse y volver nuevamente al tejido, a la forma inicial que tenía. La fascia la estiramos y tiene la capacidad de volver a ser lo que era. ¿Sí? Muy pocos tejidos tienen esa capacidad. Por otro lado, la viscoplasticidad, ¿sí? En la mano, por ejemplo, ¿sí? La mano es una estructura donde tenés muchas terminaciones nerviosas, donde el tejido facial es mucho más rígido, mano, fascia plantar, todos lugares donde generalmente se usan mucho. Ahí la fascia es mucho más rígida, mucho más plástica, pero también con el uso correcto también se puede estimular, remodelar y volver a tener una fascia mucho más liviana en cuanto a su contextura. ¿Cómo se logra? Con trabajo con tiempo y con temperatura. El efecto térmico es clave en eso. Después, tenemos lo que tiene que ver con la tixotropía. La tixotropía es una capacidad donde podemos cambiar el tejido de gel a sol y de sol a gel. O sea, un tejido estimulándolo, sí, que está rígido, que está limitado, con falta de lubricidad, además, cuando uno lo estimula con la correcta, con el correcto tiempo necesario, con la correcta temperatura, el tejido empieza a deformarse y empieza a remodelarse. Y no lo tienen todas las estructuras también. Por eso te digo que son muchas cosas que la fascia como tejido vital nos genera y que nosotros desconocemos. Otra de las propiedades de la piezoelectricidad es la capacidad de transformar energía mecánica en energía eléctrica. Cuando hay una zona de tensión, esa energía mecánica, esa tensión exagerada en determinada zona hace que el paciente sienta como una especie de irradiación, que muchas veces se confunde con una ciatalgia o un dolor, te dicen neural, pero el dolor neural es quemante, profundo, urente y no tiene nada que ver con este efecto, ¿sí? Uno lo ve mucho en la diferencia de una ciatalgia, una irritación del tejido que tiene que ver con la cintilla del iliotibial. Un dolor lateral que sale de la cadera y llega hasta la rodilla, que muchas veces es confundido con una pseudociatalgia, una ciatalgia, una lumbociatalgia. Entonces, sí, la energía mecánica pasa a ser energía eléctrica y por eso la irritación y el dolor que uno tiene, sobre todo en lugares específicos, pero está bien clara la diferencia entre un dolor neural y un dolor por efecto de la fascia. Muchas patologías hoy no tienen nombre específico, pero tienen un causal específico, que volvemos a lo mismo, el estrés. El estrés, la acumulación de preocupaciones genera que nuestro simpático esté mucho más alterado que lo que debería ser, nuestro simpático está mucho más arriba y básicamente el simpático, como decíamos anteriormente, tiene mayor inervación sobre el sistema facial que el parasimpático. Entonces, el estilo de vida, la manera de dormir, la manera de comer, la manera de trabajar, la manera de descansar, también van a impactar sobre el sistema facial. Volvemos a lo que hablamos siempre, nunca va a ser una sola cosa. Siempre son muchos factores que generan que el cuadro cambie, pero nunca va a ser una sola cosa. Entonces, volvemos a lo que hablamos con las leyes de la osteopatía. El cuerpo siempre se trabaja en forma integral, en forma global, y siguiendo la ley de la arteria, volvemos a lo que hablamos de un principio de autorregulación y autocuración. Para que quede claro, nuestro sistema facial es clave en la vida cotidiana. ¿Pero por qué? Porque tiene mucha información sensitiva, tiene muchos receptores sensitivos que todo el tiempo nos van mejorando o empeorando nuestra interocepción, ¿sí? Por otro lado, tiene células del sistema inmune, por tanto, es nuestra primera defensa. Tercer punto, nosotros como osteópatas, ¿qué hacemos? Estimulamos diafragmas, estimulamos movilidad de estructuras que nos conectan. Entonces, desde nuestras manos podemos generar esa restricción facial disminuya a partir de estimular generalmente cosas que puedan activar más el vago. Entonces, el equilibrio de los sistemas vuelve a ser la clave, ¿sí? El sistema facial necesita de nuestro trabajo como para que la activación simpática disminuye. Hoy en día el estrés es el causal primario de muchas patologías. Desde nuestras manos, activando el sistema parasimpático, podemos generar que el diafragma se mueva mejor, la conexión interoceptiva sea mejor, la restricción facial sea mejor, la hidratación del sistema sea mejor y sobre todo indicar ejercicios como para que en lo cotidiano el paciente también pueda seguir mejorándolo. Si te interesó este tema, suscríbete a mi canal. Vamos a seguir abordándolo en los próximos podcasts y si tenés dudas o temas a tratar, por favor envíamelos por comentarios.